La Divergencia TV presenta Endonáutica. Hola, sean todos muy bienvenidos a este primer capítulo del podcast Endonáutica, un podcast dedicado al viaje interior y al amor propio. Me gustaría partir contándote sobre el nombre de este podcast. El nombre está compuesto de dos palabras. Primero tenemos endo, que significa interior, y después tenemos náutica, que es relativo a naves o vehículos. Entonces, endonáutica tenemos algo relativo a los vehículos o naves interiores, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la exploración o navegación del mundo interior. Todo esto lo vamos a mostrar a través de distintos formatos, ya sean conversaciones, meditaciones, ejercicios, sueños, historias, lo que sea que se nos ocurra tanto acá en el podcast, a mí o al invitado con el que esté entrevistando, o a ti como auditor en tu casa que escriba a través de los comentarios de cada uno de los videos o que me lo hagas llegar a mí a través de las redes sociales. Y se nos ocurre alguna idea, la podemos implementar acá con alguno de los invitados y le enseñamos a toda la comunidad cómo entrar a nuestro mundo interior a través del vehículo que se te haya ocurrido a ti. Qué más fantástico. Bueno, eso es un poco la idea del podcast Endonáutica. Hoy día, como primer capítulo, vamos a tener de entrevistado a mí mismo, al anfitrión del podcast, para que ustedes puedan tener un poco más de contexto, desde dónde surge el podcast, desde quién surge de esta idea. Pero antes de iniciar con la entrevista que me quiero hacer a mí mismo como el buen humorista narcisista que soy, me gustaría poder darte algunas recomendaciones respecto a lo que vayas a escuchar en este podcast hoy día y en los siguientes capítulos. Cualquier cosa que escuches del entrevistado o de mí, no lo tomes como una verdad absoluta. Ponlo a prueba en tu propia vida primero. Y después, cuando veas los resultados de eso, decides si lo escoges como una creencia que quieres adoptar en tu vida o no. Muchas veces te podemos entregar herramientas de cómo enfrentar tu vida. Pero si esas herramientas no se adaptan a tus patrones de personalidad o al contexto actual en el que estás viviendo y te generan más estrés y ansiedad del que nosotros pretendemos ayudarte, simplemente deja esa estrategia de lado y aplica alguna estrategia que nazca de ti mismo o misma, ya que todo lo que nosotros conversemos acá respecto a las historias personales de cada uno de los invitados tiene que ver con qué era lo que esa persona necesitaba en ese momento para su vida en particular. No siempre se necesita lo mismo para poder solucionar el mismo problema. Cada persona va a necesitar una solución diferente para una situación diferente. Entonces lo que buscamos a través de este podcast es darte modelos de referencia. Es que tú tengas más perspectivas, más historias, más antecedentes de que se pueden superar distintas cosas, de que se puede crecer después de haber vivido distintos episodios, ya sean dolorosos, complicados, depresivos, etc. Y se pueden alcanzar estados elevados de conciencia después de haber sufrido, por así decirlo, emociones quizás no tan positivas o que se conozcan como agradables. Hay un montón de cosas que vamos a conversar a lo largo de los siguientes capítulos, en donde te va a ir a ti ayudando a entender cómo funciona tu mundo interior. Sin embargo, eso es un proceso que va a tomar tiempo, porque primero lo vas a entender racionalmente, en tu mente. Vas a entender qué significa, vas a entender cómo funciona. Pero después de eso, va a venir una etapa en la que te va a tocar entenderlo experiencialmente. Lo mismo que entendiste en un nivel mental, después lo vas a vivir frente a otras personas, frente a ti mismo, en tu vida, con tus relaciones. Y cuando te toque esa parte, va a tocar realizar el trabajo interno de verdad, en el que ya no estás solo pensando en torno a una situación, sino que ya estás viviéndola y transformándote a través de ella. Así que vuelvo a repetir, lo que escuches en este podcast son referentes. Son referencias que vamos a estar nosotros presentándote para que tú puedas moverte con mayor libertad dentro de tu propio mundo interior, para que tengas más herramientas con las cuales enfrentarte a cualquier situación, ya sea desde el mundo interior o hacia el mundo exterior. Otra recomendación que me gustaría darte es que todos los temas que veamos dentro de este podcast
los enfrentes con una actitud de respeto y amor, ya que tanto para ti como para el invitado como para mí es fundamental que podamos estar libres de juicio y libres de críticas, libres de cualquier violencia que pudiese vulnerar nuestro espacio íntimo en el cual estamos abriendo y expresando nuestro ser, nuestra esencia. Entonces, por un tema de respeto mutuo, por un tema de conciencia, de empatía, de responsabilidad emocional también, les pido que cuando estemos escuchando el podcast estemos con la actitud interna de respetar lo que está viviendo el otro, no de querer solucionar lo que le estaba pasando, no de querer cambiar su historia, no de querer adueñarse de su historia, sino que simplemente escuchar, comprender, acompañar, y a través de comenzar a desarrollar esta capacidad de simplemente acompañar sin un juicio, empezar también a poder hacer eso mismo después con nosotros. Cada vez que nos empieza a ocurrir algo, simplemente acompañarnos en eso, en lugar de seguir juzgándonos, criticándonos y todo lo que hacemos generalmente. Y como tercera y última recomendación para tu propio viaje interior, en el cual te vamos a acompañar en este podcast de Endonáutica, yo y los invitados de los siguientes capítulos, es que sueltes las expectativas que tienes de ti mismo. No te estoy diciendo que te conformes con quien eres hoy, sea eso bueno o malo según tu perspectiva. Pero lo que estoy tratando de decirte es que si estás esperando algo de ti y eso que esperas te genera estrés o ansiedad al momento de no conseguirlo, es algo que te está consumiendo energía en tu vida que podrías tener disponible para realizar otras cosas que te pudiesen hacer sentir de forma distinta. Sin embargo, esa expectativa te ayuda a sentirte de una forma quizás disminuida o inferior a esa versión futura con la que te comparas. Así que dentro de este espacio del podcast, por lo menos, te pido por favor que tanto conmigo, con los invitados, como contigo, aceptes simplemente lo que somos, lo que estamos siendo, lo que hemos sido, y dejemos lo que vamos a hacer para el futuro. Nuestras versiones futuras se van a hacer cargo de eso. Por el momento presente, nosotros nos podemos hacer cargo de ocupar nuestro pasado para transformar nuestra historia y con nuestro propósito en nuestras acciones del momento de ahora cimentar nuestro futuro. Estoy pa' político, ¿cierto? Quizá algún día. Vote Dr. Fire. Y bueno, antes de seguir hablándote de Endonáutica, me gustaría contarte un poco más sobre mi propia historia personal, para que entiendas desde dónde nace Endonáutica, ¿ya? Partamos por el principio. Nací el 29 de abril de 1993 en el puerto de San Antonio, región de Valparaíso, Chile. Tuve una infancia relativamente feliz. Me crié con mi hermano mayor, que es 7 años mayor que yo, y mi papá y mamá. Tengo un medio hermano por parte de papá que tuvo antes de conocer a mi mamá. No lo conozco ni tengo relación con él. Y hubo una pérdida antes de mi nacimiento en la familia. Creo que por eso también mis padres fueron sobreprotectores en algún momento, y que a raíz de eso también yo tengo patrones muy rupturistas en muchas dimensiones de mi vida. Y he hecho cosas también un poco locas en mi vida, como les voy a contar en un ratito. A raíz de buscar romper con estos patrones de límites o sobreprotección que en algún momento intuí o sentí. Ya, entonces nací en San Antonio y estuve en San Antonio hasta los 8 años, porque a los 8 años hubo un problema económico en el puerto en general, en toda la ciudad, por así decirlo, y mucha gente se quedó sin trabajo. Y mis papás, como estaban viviendo con su negocio, que era como el negocio de la población, la gente tampoco tenía dinero para comprarle a ellos, y estuvieron
meses sin vender mercadería y por motivos económicos decidieron que nos íbamos a ir a Temuco porque mi mamá había encontrado trabajo en Temuco. Así que nos vinimos a Temuco. Y cuando nos vinimos a Temuco, por ejemplo, cambió mucho el clima. San Antonio es muy soleado, es raro que llueva. En San Antonio, cuando hay lluvia, es un día como para quedarte en la casa, hacer sopaipillas y te quedas ahí abrigadito, ¿cachai? Es como un día para regalonearte. En Temuco llueve todo el otoño, todo el invierno y la mitad de la primavera. 3/4 de la primavera ya a esta altura. Entonces hay mucha lluvia y no puedes quedarte en la casita porque tienes que hacer tu vida aunque llueva. El tema es que cuando llegamos a Temuco, acá llovía. Y como la primera semana de clases más o menos, yo no fui a clases porque mi mamá tampoco me mandaba porque ella veía que llovía. Y fue más o menos media semana o una semana aproximadamente que me quedé en la casa así comiendo sopaipillas y regaloneando. Bueno, eso ocurrió a los 8 años y cuando cumplí los 18 años estaba entrando a la Universidad de la Frontera estudiando biotecnología y me uní a una agrupación que se llamaba Agrupación Estudiantes Terapeutas Complementarios UFRO. A través de esa agrupación accedí a un curso de iniciación de Reiki Usui tradicional tibetano nivel 1, el cual fue una experiencia súper decisiva en mi vida, por así decirlo, ya que fue gatillante para yo también poder después tener el valor de enfrentarme a otras actividades también espirituales, por así decirlo, pero más místico-chamánicas. Y empecé a sentirme empoderado, por así decirlo, de lo que yo había estudiado desde que era muy pequeño. No en San Antonio, por ejemplo, pero sí me ocurrió cuando estaba acá en Temuco y había una serie de anime en Chilevisión que se llamaba Cazador X. Y resulta que en Cazador X, en un momento en la trama, comienzan a desbloquear una habilidad que es el aura de las personas, que ellos le llaman el Nen. Y el Nen, que es el aura, te entrega de cierta forma un poder de control sobre tu propia energía, ¿ya? El hacerte consciente de tu energía y el manejar tu energía te hace poder desarrollar habilidades en torno al uso de la misma, ¿sí? Y a mí esa serie me explotó el cerebro, porque por ejemplo yo había visto Los Caballeros del Zodiaco y ya ellos tenían la armadura y los poderes, ¿cachai? Y otras series, pero siempre había algo, ¿cachai? Siempre era o un robot, o un espíritu, o no sé, pero algo externo era lo que ayudaba, entre comillas, al protagonista. En Cazador X era tu nen, ¿cachai? Y había un proceso en el cual los protagonistas despertaron ese nen. No es que fueran elegidos o algo por el estilo, sino que era algo que todas las personas podían hacer, pero muy pocas aprendían a hacerlo, porque era un conocimiento muy específico y particular. Y a mí eso en la serie me llamó mucho la atención, así que empecé a estudiar qué era el aura. Y a través del aura llegué después a los chakras, porque ese fue el sistema energético y empecé a estudiar el sistema energético de la medicina hindú y llegué a los chakras. Esto más o menos con 12 o 13 años de edad, acceso a internet y buscando información, libros, cosas por el estilo, lo que encontrara. En ese tiempo no era mucho, como hoy en día. Y lo que había encontrado era el gran libro de los chakras en inglés y algunos videos que descargué de un foro que eran unos videos en inglés también, en donde te decían el nombre de los chakras y una música como frecuencia de solfegio que armonizaba esos chakras. Entonces yo me dormía todos los días mientras ponía esos videos antes de dormirme, y ponía esos videos con los sonidos para armonizar los chakras antes de dormir.
Y esa rutina la tuve más o menos como hasta algún tiempo entraba en la universidad. De hecho, hasta el día de hoy todavía hago esas meditaciones en que coloco algo y me acuesto escuchando eso. Hasta el día de hoy lo hago. Y bueno, eso era cuando estaba ya en Temuco, en mi adolescencia, como medio místico, pero siempre muy guardado para mí, siempre muy personal. Lo conversaba con muy pocos amigos, es todo esto que estudiaba, pues ni siquiera mis mejores amigos, por ejemplo, como Mintaka o Emir, que son los del podcast de Sinapsis y Dialéctica respectivamente. Y resulta que algunas personas conocían que me gustaba el Salfate, por ejemplo, pero no más allá de eso. Y sin embargo yo ya tenía muchos conocimientos en torno a todo lo que era misticismo. Yo ya había estudiado, por ejemplo, cuando ya estaba en tercero medio, no les estoy diciendo de cuando recién empecé a estudiarlo porque me había gustado Cazador X, sino cuando me adentré en internet buscando esta información. Ya sabía del aura, ya sabía de los chakras, ya sabía del tercer ojo, ya sabía de proyección astral, ya sabía de sueños lúcidos, ya sabía de magia, ya sabía de ley de atracción, ya sabía de ley de espejo. Y en algún momento, en torno a cuarto medio, en un viaje al campo, acompaño a mi hermano a pescar al río, y mi hermano pesca un pez y lo saca del río, saca el anzuelo que le había enterrado, y en el anzuelo sale clavado el ojo del pez. Y mi hermano devuelve ese pez al río. Y yo me cuestioné, y obviamente, me cuestioné la situación. No lo cuestioné a él, porque en verdad no tenía sentido. Pero me puse en el caso de si yo hubiese sido el que atrapaba ese pez y lo devolvía al río sin un ojo, ¿cuál hubiese sido mi aporte en la vida de ese pez? ¿Estoy yo dispuesto a cargar en mi conciencia con el recuerdo de que le saqué un ojo a un pez por entretención mía? Yo no quería eso. Pero después de pensarlo así, me pregunté, ¿y qué diferencia hay entre ese pez y el acto que yo cometo cada vez que como carne? ¿Por qué el dolor de este pez, que yo le estoy haciendo daño, pero le perdono la vida, me duele más que aquel por el cual yo pago para que le quiten la vida? Bueno, no lo pensé así porque ahora estoy adulto y lo digo así, pero en su momento algo así me lo sentí. Y eso era en torno a los 17 más o menos, terminando cuarto medio. Empezando cuarto medio, de hecho, en torno a los 16, sí, a los 16 fue eso. Y me hice vegetariano a raíz de eso. Y en mi familia, ese fue el primer patrón rupturista que tuve, que yo dije así como, bueno, dejo de comer carne, en una familia que era carnivorísima. Entonces me apegué a mi sentir, me apegué a mi ideología, por así decirlo. Me apegué a lo que sentía hacerme fiel a mí. Y me llevaron a un nutricionista y conversé con el nutricionista y al final, entre comillas, gané el debate y pude ser vegetariano. Me apoyaron, me empezó a cocinar distinto a mi mamá también, entonces al final me sentí apoyado, pero fue una batalla la adaptación a que aceptaran a que yo iba a ser vegetariano. Y bueno, después de hacerme vegetariano, cuando terminé cuarto medio, entré a estudiar biotecnología a la Universidad de la Frontera y me uní a una agrupación que se llamaba Estudiantes y Terapeutas Complementarios UFRO. En esa agrupación tomé un curso de Reiki Usui tradicional tibetano nivel 1, en donde me enseñaron a sentir y canalizar la energía universal en mi cuerpo.
Entonces, al aprender eso, al aprender a sentir esa energía, para mí fue muy simbólico y sincrónico al haber todo mi camino iniciado con la serie, por así decirlo, de Cazador X, en donde ellos aprendían a despertar su energía, y ahora yo estaba aprendiendo a sentir y despertar mi propia energía. Y fue como, wow, todo lo que he estudiado hasta el día de hoy se ha materializado en este momento, en esta iniciación, en este camino. Y para mí eso fue tan decisivo que escogí cambiarme de carrera y me decidí ir a estudiar salud integrativa a la Universidad Pedro de Valdivia en Santiago. Y bueno, en la universidad aprendí un montón de cosas nuevas, como también, por ejemplo, homeopatía, medicina ayurveda, medicina china con acupuntura, flores de Bach, flores de California, psicología, terapia corporal, constelaciones familiares, masoterapia, aromaterapia, fitoterapia, enneagrama, focusing, en fin, muchas terapias y cosas nuevas que no me imaginaba, que fue un mundo al que entré, descubrí, me enamoré y terminé la carrera. Antes de terminar la carrera, sí, por fuera de la universidad, hice también un curso de registros akáshicos para poder formarme como lector de registros akáshicos. Y una vez terminada la carrera, me devolví a Temuco, donde estaba mi familia también. Y una vez estando en Temuco, tomé también el nivel 2 de Reiki, mi maestría de Reiki. Después tomé también la maestría en registros akáshicos, aprendí Resonance Patterning, que es otra terapia. Hice también un curso de Mindfulness y Neurociencia en Educación en la Universidad de la Frontera. Y me gusta seguir aprendiendo cada día. En fin, eso es todo lo que es relativo al mundo de las terapias, el mundo de mi formación, por así decirlo, como terapeuta o como acompañante espiritual, como me gusta llamarle. Pero en la actualidad, mi trabajo, a lo que me estoy dedicando, es a ejecutivo comercial de una empresa de telecomunicaciones. No tiene nada que ver con nada de lo que estudié. Sin embargo, las puertas de la vida, el COVID, etcétera, nos ha llevado a estar acá. Y ahora grabando este podcast como un proyecto y sueño personal. Así que esa es un poco mi historia. Desde ahí nace este podcast de Endonáutica. Desde ahí nace este viaje interior que les cuento, que les vamos a compartir a lo largo de los capítulos. Entonces nace a través de esta búsqueda personal que he tenido yo a lo largo de mi vida hasta el día de hoy, en donde de una forma u otra he buscado una forma de encontrarme, de sanarme y de poder entregarle eso a otros, ya sea a través de el aura, de los chakras, de las flores de Bach, de la acupuntura, de una conversación, en este caso de endonáutica, de otras terapias que estoy trabajando yo mismo en formarlas, como la autocrianza, etc. Hay un montón de mecanismos que tengo, que he desarrollado, que estoy desarrollando o que he aprendido para poder acompañar a los otros en sus momentos de vulnerabilidad y que aprendan a amarse y aceptarse ahí mismo. Y creo que un poco eso es el propósito de este podcast, Endonáutica. ¿Ya? Lo que busco a través de estas charlas, de estas conversaciones, de estas entrevistas, es que ustedes puedan aprender mediante el ejemplo, mediante imitación, mediante la escucha, observación, de cómo relacionarse de una forma más sana con ustedes mismos. ¿Ya? Y eso no lo vamos a decidir ni yo ni los invitados. Eso lo deciden ustedes, porque ustedes ponen su propio filtro y ustedes cogen qué toman, qué rechazan de todo lo que hablamos dentro de acá, dentro de este espacio.
Así que ustedes son los reyes dentro de su propio mundo interior. Tengan eso claro y aprovechenlo, explótenlo, porque es hermoso saber que tú eres el dueño de tu experiencia y de tu sentir. Les voy a contar las cosas nuevas porque ya no tengo claro el orden ni de una ni de la otra. En algún momento fui a un retiro vipassana de 10 días de meditación con voto de silencio, en donde también aprendí a profundizar en la técnica de meditación. También aprendí el concepto y a aplicar lo que es la ecuanimidad. Y me fui también de viaje a Perú, a Cusco, Pisac, donde probé la ayahuasca y el bufo. Y después, en otro año, me fui también al Amazonas a probar el ayahuasca con los catuquinas. También probé el cambó. Y eso en general han sido experiencias bastante exóticas que he tenido en mi vida, que me han enriquecido un montón, me han mostrado muchas perspectivas que me han ayudado a ampliar la visión que tengo de mí mismo, de los demás, del mundo, y de alguna forma a lograr entender, a lograr empatizar y a lograr poder integrar lo que veo tanto de mi experiencia como la de otros en algo un poco más profundo. Me gustaría llamarlo, pero no estoy tan seguro si es la palabra correcta, pero que tiene que ver con iluminar, por así decir, pero no desde el concepto cristiano de que la luz es el bien y es lo bueno, sino que simplemente desde llevar a la conciencia, de darte cuenta, ¿cachai? De observarte, de mirarte. A eso me refiero con iluminar, con ponerle un foco, con ponerle atención a cosas particulares, puntuales, que requieren ser acompañadas, contenidas, amadas y aceptadas. Entonces, cuando ya tienes más o menos ese paradigma pensado y visto e instalado, el amor propio es respuesta a eso. Es automático. Bueno, pero para poder llegar a esta parte de este pseudo amor propio de piloto automático, es necesario pasar por un proceso también de deconstrucción, por así decirlo, de la personalidad, de dejar de identificarnos con nuestra historia, de dejar de intentar de ser y parecer lo que hemos sido y parecido anteriormente. Hay algún momento en el cual nuestro ego o personalidad o máscara cambia y se adapta y muta. No necesariamente tenemos que ser la misma persona toda la vida. Si tú quieres ser así y te queda bien, genial. Pero si tú quieres transformarte, quieres ser otra persona, quieres evolucionar, quieres ser más feliz, quieres ser más armónico, más estar en paz, quieres sonreír más, quieres darle paz a los demás, puedes hacerlo. Depende de ti, depende de tu experiencia interior. Así que nadie te obliga a ser la misma persona que eras ayer y la misma persona que eras hace 10 años. Nadie más que tú mismo y algunas personas que se las dan de dueñas de tu condición humana y te van a decir qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que puedes o no puedes hacer en tu vida. Pero a ti te corresponde que esas personas lo que te digan te entre por una oreja y salga por la otra. Y bueno, entonces para contarles también un poco de los aspectos no tan bonitos de mi vida, les voy a contar algunas cosas que me han pasado. Como por ejemplo que cuando fui al Amazonas se me acabó el repelente, me picaron muchos mosquitos y me la rasqué, esa herida de los mosquitos, las picaduras, se me infectaron y hasta el día de hoy tengo varias manchas en el cuerpo por picaduras de mosquitos infectadas. Negligencias personales. Está bien. Otra más, para el estallido social 2019, los carabineros me tomaron detenido de forma violenta, me hice viral. De hecho creo que es algo en Carabibuenos, creo que se llama el video, no estoy seguro.
Pero prácticamente me hicieron malteo hasta la micro donde suben a los detenidos. No lo pasé bien, no fue grato. Y después, más encima, también posteriormente me tomaron detenido en un control de identidad preventivo en el cual no tengo cargos pendientes de nada. Y con mi cédula de identidad me tomaron detenido y me tomaron los datos por un control de identidad preventivo que fue supuestamente ocultación de identidad. Otra vez que no fueron los carabineros, esta vez fueron los delincuentes. Estaba en mi casa a punto de salir a un turno laboral en donde trabajaba en ese tiempo como cajero de un peaje. Y en eso que iba saliendo de mi casa me revientan la puerta y entran 3 tipos con pistolas, me revientan la casa y me revientan también la frente. Me dejan una herida, que no sé si se nota por acá. Esa herida es de una pistola que me pusieron en la frente. O sea, un cachazo. Me reventaron acá, se me reventó ahí y me sangré mucho. Y después estuve 1 hora encañonado con la pistola mientras me desvalijaban la casa completa y me robaban todo, incluyendo el computador gamer que había terminado de pagar hace un par de semanas antes del asalto. Una camilla con la que también atendía en ese momento. Y varias cosas que también tenía en lo que era como mi consulta privada de terapeuta. Una cámara y un montón de otras cosas. En fin. Por lo que también me han pasado cosas dolorosas y tristes en la vida, ¿ya? Así que hay de todo, luces y sombras, como en todas las personas. Lo importante, como en toda historia, no es tanto el hecho que ocurre, sino cómo los personajes abordan y enfrentan esa trama. Y en este caso, es una trama que todavía sigue desarrollándose. Este podcast es parte de esa trama, ¿ya? Endonáutica es parte de mi proceso, de mi historia, de mi crecimiento. Así como también espero que sea parte del tuyo, de tu autoconocimiento, de tu formación emocional, espiritual. Así que espero que este resumen de mi historia te haya hecho sentido, que te haya reflejado en algo. Y si no, no importa. En algún momento algo pasará que sí lo haga. Quizás no mío, quizás de alguno de los invitados. Pero lo importante de todo esto es que tú adquieras más perspectivas con las que te puedas enfrentar a tu propia experiencia y a ti mismo. Ya, muy genial toda la historia que nos cuentas y todo. Pero ahora entonces volvamos al tema del podcast. Vamos a Endonáutica. ¿Qué es Endonáutica? ¿Qué es esto del viaje interior? ¿Cómo lo explicarías de una forma más fácil de entender? A ver, al principio fácil de entender no es, o quizás sí. Depende mucho de qué tan consciente vas a ser de ti mismo. ¿Por qué? Porque básicamente el viaje interior no es un viaje que tú recorras linealmente. Ni siquiera, por ejemplo, a un nivel de pensamiento, ni siquiera a un nivel de creencia, ¿ya? ¿A qué me refiero con un pensamiento, con un recorrido lineal? En el mundo físico, cuando nosotros hablamos de viaje, necesitamos una trayectoria, ¿cierto? Entonces vamos a tener un punto A, un punto B. Y entre esos 2 puntos hay una trayectoria, un recorrido que hay que hacer para poder conectar esos 2 puntos, ¿ya? Eso es totalmente lineal, es una secuencia lógica, matemática, bidimensional, unidireccional, uniforme, todo eso, ¿ya? Es muy simple. Sin embargo, en el mundo interior, nosotros somos seres multidimensionales. Por tanto, no somos bidimensionales en donde tenemos un punto A y un punto B separados solos por una línea, sino que el punto A y el punto B están conectados por infinitos puntos de reflejos fractales que tienen que ver con patrones que conectan a cada uno con aspectos de luces y sombras. Entonces, este camino interior tiene que ver con aprender a recorrer
sin identificarte todos estos puntos, ¿ya? Porque a medida que tú vas recorriendo esos puntos y no te identificas, puedes avanzar. Pero si te identificas con alguno, te estancas en ese punto. Entonces, si dentro de tu mundo interior tú estás en un punto A y te identificas con ese punto A, tu perspectiva, toda la forma que tú tienes de ver el mundo, se reduce hacia ese punto y se limita. Y cuando tú no te identificas, tú ves ese punto, pero mantienes la perspectiva de todos los demás y sabes que todos esos puntos están en tu mundo interior y que forman parte de ti. ¿Y podrías contarnos en tus palabras qué es un endonauta finalmente? Bueno, un endonauta, de una forma u otra, es una persona que sabe cómo recorrer su mundo interior. Entonces es una persona que tiene una capacidad introspectiva, ¿ya? Tiene la habilidad de poder abstraerse de su contexto, de su situación, y observarse a sí mismo dentro de ella, ya sea a nivel de pensamiento, ya sea a nivel corporal, ya sea a nivel histórico, temporal, desde la dimensión que sea. Es una persona que es capaz de observarse y analizarse a sí misma, y tiene la sabiduría de poder identificar que cualquier situación conflictiva que esté viviendo en su realidad, en su contexto, es una forma de reflejar su mundo interior, ¿ya? Entonces, un endonauta, cuando identifica una situación conflictiva en su mundo interior, es capaz de observar la situación e introyectarla hacia su mundo interior y a través de la ley espejo encontrar cuál es el reflejo interno que me hizo desencadenar en la materialización de este conflicto. ¿Qué es lo que representa este conflicto externo que yo también poseo como conflicto en mi mundo interno? ¿A quién enfrenta esta situación? Con lo que yo evito enfrentarme dentro de mí, ¿ya? Cuando tenemos claro eso y nos llega esa respuesta al ver la situación así como, ok, esto me está enfrentando a esto que yo no quiero mirar de mí porque no lo acepto, nos queda la misión entonces, de ahora que ya lo vimos, empezar a trabajar dentro de nuestro día a día para aceptarlo, tanto en nosotros como en los demás. Gradual y sutilmente, esta misma situación entonces va a comenzar a repetirse de distintas formas y nosotros vamos a comenzar a transformarnos en esa misma situación una y otra vez hasta que logremos alcanzar un estado en el cual hay una armonía dentro de esa situación caótica en nosotros, no en la situación. Entonces ya no ocurre que frente a esa situación caótica tú entras en caos. Lo que ocurre es que frente a esa situación caótica tú te conoces tanto que ya tienes la solución frente a esa situación. Entonces sabes cómo actuar, sabes qué es lo que te detiene, sabes qué es lo que te impulsa, sabes todo lo que necesitas saber para poder entenderte, amarte y aceptarte dentro de esas situaciones y seguir lo que tú necesitas o estimes conveniente para alcanzar esa solución dentro de tu situación. En resumen, un endonauta toma lo que está viviendo para crecer internamente. Y eso aplicado a lo largo de un espacio temporal, ¿ya? En donde consideramos que este proceso no es lineal. Hay veces dentro de este proceso que después de que tú partiste, cometes errores más graves que los que cometiste en la primera vez. Pero cada uno de estos errores que puedes cometer, o caídas que puedes tener, o caos en los que puedes entrar, cada una de esas situaciones que son más críticas de lo normal, son situaciones que te van a enseñar aspectos de ti que hubiesen sido imposibles que conocieras sin esa situación. ¿Ya? No hubieses podido alcanzar una verdad interna si no hubieses conocido y vivido, experimentado esa parte de ti. Entonces, los procesos de crisis son súper necesarios para la evolución interna y para el crecimiento personal. Bien interesante este concepto de endonauta hoy, ¿eh? Fíjate, esto es como entonces de aprender a utilizar lo malo que te pasa en tu vida para aprender a crecer internamente, por lo que entendí. Entonces, mira, me surge esta idea para mostrárselo a la audiencia, a los endonautas que nos están escuchando. Es como esta idea de transformarte tú, espiritualmente, tú mismo,
de alguna forma como en un honguito que descompone lo que está podrido en tu vida o en tu historia y lo ocupa como abono, como nutrición para su propio crecimiento. Entonces es como despertar los organismos recicladores dentro de nosotros mismos, ¿ya? Es como despertar esta energía cíclica en donde tomamos todo eso que nos causa un dolor, un sufrimiento, un estrés y ocuparlo como combustible, como abono, como nutriente para nuestro propio proceso de desarrollo espiritual. ¡Wow! Un endonauta es una persona súper power. Ya, y ahora, cambiando un poco de tema del concepto de endonauta más básico, te quiero preguntar un poco sobre la idea de la endonáutica. ¿Crees que en algún momento la endonáutica pueda tener aplicaciones prácticas en la vida? Ya, mira, acá, si me puedo ir así en una volada máxima, si me dan el permiso, lo que me gustaría que ocurriera a futuro con la endonáutica es de alguna forma una comunidad digital a través de alguna aplicación, red social o algo por el estilo, en el cual empezamos a mapear de alguna forma todo lo que son las coordenadas internas dentro de distintos tipos de personas, ¿ya? Porque cada ser humano por sí mismo es especial, es único, es diferente y es infinitamente sí mismo. No existe un ser humano igual a otro, aunque sean gemelos, aunque sean mellizos, aunque sean lo que sean. Cada ser humano es individual, ¿ya? Ahora, en una ley espiritual, por así decirlo, muy profunda, también somos todos iguales, también somos todos uno, somos todos parte de la unidad. Entonces, aplicaciones prácticas para la endonáutica es básicamente que todos tengamos el entendimiento de que en lo profundo todos somos lo mismo, todos valemos lo mismo, todos tenemos la misma capacidad, la misma dignidad, los mismos deberes y derechos. Y en la parte externa, por así decirlo, superficial, cada uno tiene una historia distinta, cada uno tiene un ritmo distinto, cada uno tiene un proceso distinto, ¿ya? Entonces, la forma en que cada uno va a vivir es particular, pero la forma en que cada uno debiese relacionarse con los otros debiese ser uniforme, por así decirlo, no en el sentido de personalidad, de lenguaje, sino en el sentido de respeto y de igualdad de condiciones sociales. Entonces, con la endonáutica, aplicaciones prácticas, me gustaría en algún momento esta red social en donde se comparta a través de la experiencia interna el cómo cada uno puede enfrentar distintas situaciones de la vida, ¿ya? Una especie de red social terapéutica en donde ves el proceso de sanación de tus amigos y puedes entender cómo cada persona transformó sus propios pensamientos, sensaciones, emociones, recuerdos y creencias en algo que ya deja de generarles estrés o sufrimiento y les genera más bien una sensación de crecimiento, de madurez, de integración, de espiritualidad. Así que creo que sí puede tener aplicaciones prácticas la endonáutica, específicamente para apoyar en el entendimiento que cada uno tiene de su propio proceso de sanación, de su propia espiritualidad, y a través de eso lograr mejorar la sociedad, lograr mejorar las relaciones que tenemos con nosotros mismos y entre nosotros, ya como seres humanos. Una vez que entendemos el cómo amarnos, cómo cuidarnos, cómo querernos, cómo protegernos, cómo marcar nuestros límites, una vez que tenemos claro ese tipo de cosas, las relaciones con los demás ya no son tan conflictivas, porque el otro se da cuenta que no puede mucho meterse en tu mundo interior. Y al tener claro eso, ya deja de intentar de avasallarte. ¿Ya? Tú simplemente al tener claro tus límites, con el tiempo, la gente se va a dar cuenta de tu energía, de tu lenguaje corporal, incluso de tu lenguaje no verbal, en el donde estás claro, estás definido, estás tranquilo, estás en armonía, y cualquier pensamiento, duda o
cosa que puedas expresar, las otras personas te las van a responder con respeto, ¿ya? Entendiendo que puedes escucharlos y aceptar su consejo o no. Sin embargo, cuando no estás con esa claridad, muchas veces las personas te recomiendan cosas, te dan consejos, esperando a que tú hagas lo que ellos dicen. Se meten en tu vida, se meten en tu mente, se meten en tu mundo interior. Entonces un endonauta no es que no permita eso, pero tiene tanta claridad interna que lo puede escuchar sin tomarlo como una verdad absoluta y someterlo a juicio interno para saber si vale la pena o no tomar esa opinión en consideración. Entonces vuelvo a repetir, un endonauta es una persona muy sabia, con mucha claridad interna, ¿ya? Ahora, volviendo entonces a este tema de la endonáutica, como es algo nuevo y suena súper bonito todo, me gustaría ¿qué le recomendarías a una persona que se quiere iniciar en la endonáutica? A ver, una persona que se quiere iniciar en la endonáutica, primero contarle que ya es endonauta, ¿ya? Ahora, puede que no sea un buen endonauta, ¿ya? Pero mundo interior todos tenemos y todos lo hemos recorrido. Cada vez que, por ejemplo, tú te pones a recordar algo del pasado, no te ponía a acordarte de, no sé, una ex, del colegio, de tus papás, de tu infancia, de cualquier cosa, estás recordando tu pasado y estás navegando tu experiencia interior. La memoria es uno de los vehículos de navegación del mundo interior. Los sueños son otros, los pensamientos son otros, las emociones son otras, etc. Pero a través de la memoria, del recuerdo, podemos navegar nuestro mundo interior. Y todos tenemos esa capacidad, por tanto, todos somos endonautas, ¿ya? Todos tenemos la capacidad de dirigir de que nos acordamos. Ahora, un ejercicio muy simple con el que puedes partir es en una hoja anotar varios recuerdos dolorosos que a ti te generen un sufrimiento, un dolor, una angustia, un estrés. Y cuando anotes esos recuerdos, darte el tiempo de analizarlo, de encontrar qué fue lo que en ti gatilló que ocurriera eso, ¿ya? Y ojo, cuando estos recuerdos son de una infancia temprana, hay que tener cuidado en no caer en la victimización del es que mis padres hicieron tal cosa, es que mis padres, o culpar a alguien de la familia o culpar a alguien al externo, ¿ya? Cuando uno está en la posición de niño, no podemos hacernos responsables de nosotros mismos, porque somos vulnerables. Estamos en un estado infantil, valga la redundancia, en donde debemos ser cuidados, debemos ser amados. Pero hay veces en que los cuidadores o protectores no siempre tienen las capacidades, las habilidades o los recursos para poder criar con amor, con cuidado o con ternura. Entonces muchas veces hay niños que tienen heridas emocionales a raíz de los cuidados que le dieron los padres, ¿ya? O los cuidadores. Pero resulta que en nuestro periodo de adultez nos corresponde a nosotros hacernos cargo de nuestro niño interior. Entonces, cuando encontremos recuerdos dolorosos de nuestra infancia, como endonauta, como buen endonauta, tu misión no es culpar al que te causó el dolor, ¿ya? Tu misión es contener a la versión traumada de tu niño herido. ¿Y eso cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer a través de actos simbólicos, lo puedes hacer a través de lenguaje, a través de escritura, a través de ejercicios corporales, como por ejemplo caricias, baile, juego, deporte, yoga, lo que se te ocurra corporalmente. Si tú lo simbolizas e intencionas como un autocuidado para tu niño interior, para darle paz y tranquilidad a esa situación en la que te sentiste pasado a llevar, que sentiste vulnerado. De poco a poco, mientras vas cultivando esa relación con ese recuerdo, tu niño interior va a dejar de sentirse pasado a llevar, va a dejar de sentirse abandonado, va a dejar de sentirse herido, y se va a dar cuenta que tú, como adulto, le estás poniendo la atención necesaria y lo estás cuidando lo suficientemente bien para que él pueda expresarse, jugar, imaginar, crear y estar tranquilo viviendo su infancia, su espontaneidad, su amor, su alegría,
y ya no se queda congelado en el miedo, en la rabia, en la pataleta. Entonces esa es una forma de enfrentar, por ejemplo, una situación desde tu memoria con recuerdos dolorosos en tu infancia. A través de la escritura también lo puedes hacer. Y ahí debes poner ojo con lo mismo, de no victimizarte frente a tu familia, sino de tomar responsabilidad como el adulto, entre comillas, que eres en este momento. Y si no eres adulto y todavía estás en un periodo de adolescencia o en donde eres cuidado por tus padres o cuidadores, lo más sano es expresarle desde una madurez emocional en donde comprendas lo que te ocurrió a tus cuidadores y decirles: por favor, esto me hizo daño, necesito que lo abordemos de una forma distinta cuando vuelva a ocurrir, porque esto no me hace bien a mí. Y si eso no rinde frutos en el futuro mediano o largo plazo, cuando seas adulto, plantéate alejarte de esa familia, porque puede que sea una familia que no te está nutriendo, que no te está posibilitando desarrollar tus habilidades, tu potencial, tu creatividad, tu talento, alcanzar tu propósito, tu máxima expresión, por así decirlo. Y si en tu familia no te fomentan a eso o te lo impiden llenamente, personalmente, si tú quieres seguir el consejo, si no, no, pero ahí no es. ¿Ya? Entonces busca alguna forma de salir de ahí donde puedas cuidarte a ti mismo por tu propia cuenta, sin depender de las creencias, patrones y cultura repetida de otras personas, ¿ya? Que no siempre son las que necesitamos para poder sentirnos bien y felices. ¿Ya? Oye, ya. Bueno, me gustó la respuesta. Entonces, en resumen, una persona que quiera iniciarse en endonáutica es que tome responsabilidad de sí mismo, ya, en todos los aspectos que pueda en torno a su mundo interior, que deje de victimizarse frente a lo que le ocurre externamente y que se encargue de ponerse a sí mismo en un contexto en donde puede hacer eso en paz. O sea, que no ande durante la mayor parte del día gente hinchándote las pelotas porque, oye, a esto otro, ¿por qué no haría así? ¿Por qué no haría esa? Nunca nada. Oye, tú hazte cargo de tu vida. Y si te está molestando algo en tu vida en este momento, tú eres el que sigue decidiendo quedarse ahí. El pobre es pobre porque quiere. No, ya mentira, eso es broma. Me da risa esta idea un poco violenta espiritualmente de que lo que estás viviendo es el reflejo de tu mundo interno. ¿Ya? Hay mucha gente cuando no quiere tomar responsabilidad de eso y no quiere realizar acciones para cambiar de eso, que se queja de esta violencia espiritual. Y la entiendo, también es cierta, ¿ya? Pero el mundo es violento. Mira los animales de este planeta. Hay animales carnívoros, hay animales que se persiguen, que se destrozan, que se descarnan, que se desgarran, que se descuartizan. No vivimos en un mundo armónico con ponis, unicornios, arcoíris y todo rosado, ¿ya? Este mundo incluye violencia. Este mundo incluye maltrato. Este mundo incluye sufrimiento. Estamos en el espacio temporal en donde nosotros como seres humanos nos corresponde evolucionar haciéndonos cargos de nuestros traumas espirituales para poder crecer como humanidad, como seres humanos, y entender, una vez que este planeta pueda crecer espiritualmente, vamos a poder vivir en una sociedad que no necesite la violencia. Pero por el momento es algo con lo que necesitamos aprender a convivir y utilizar para no ser también violentados. Entonces, deja de quejarte de tus circunstancias y haz algo por cambiarlas. Ahora, ¿qué te inspiró a grabar este podcast? Mira, más bien que una inspiración, por así decirlo, porque esto no es como una inspiración que yo dije así como, oh, quiero grabar un podcast y lo voy a hacer. Y hay muchas cosas que quiero hacer y un podcast es una herramienta para comunicar muchas de las ideas que quiero comunicar. Entonces es un paso necesario dentro de otros pasos en un gran plan que tengo para mí mismo. Y justo se dio la oportunidad de que dos de mis mejores amigos, Mintaka y Emir, me dijeron un día así como, oye, el sábado a las 11 de la mañana tenemos reunión. Y bueno, nosotros siempre, o casi siempre teníamos videollamadas en todo este tema de pandemia,
para reírnos, para echar la talla, para contarnos cómo estábamos, qué estábamos haciendo, etc. Y ese día era reunión. Y claro, llegó a la reunión y me dicen, ya, vamos a hacer un podcast, esto, esto y esto, y a ti te toca esto y esto. Así como que, ¿le da o no? Y así, ya pues, démosle, sí. Venía pensando la idea desde siempre y no la había ejecutado por falta de tiempo. Y al hacer ahora este proyecto en conjunto con dos de mis mejores amigos que van a ellos sumarse con dialéctica y sinapsis, que son temáticas que a ellos les gustan, para mí fue fantástico y yo dije, wow, sí, quiero hacer esto. Durante tanto tiempo me lo cuestioné y es un tema que me he cuestionado también internamente respecto a la evolución como seres humanos. Si es una evolución que necesitamos hacer de forma individual o de forma colectiva. Es algo que me he cuestionado bastante. Y creo que es una mezcla de ambos. Ya creo que como humanidad, para poder evolucionar, necesitamos entender que cada uno tiene que hacerse cargo de su propio proceso interno de sanación, pero al mismo tiempo, como colectivo, necesitamos darnos cuenta que la sociedad necesita un proceso de sanación legislativo, ya tanto político como social, en donde necesitamos entender que tenemos que reestructurar toda la forma en la que vivimos, desde el concepto de frontera, nación, gobierno, estado, política, sociedad, tribu, alimentación, calefacción, vivienda, abrigo. Todo necesita ser reevaluado, ¿ya? No destruido ni quemado ni nada por el estilo. Aunque me gustan las personas que andan quemando el país. No voy a decir que no. Pero eso es cuento de otro podcast. En fin, creo que en lo macro, ya de aquí a un par de años más, por el momento, como les decía, por todo el tema de violencia mundial, creo que este momento de caos, de rabia colectiva, es necesario visualizar toda la herida colectiva que existe. ¿Ya? En Latinoamérica, en este momento, tanto Colombia como, Chile está estancado en el plan pandemia, después del estallido social. Pero ese mismo estallido social está surgiendo en otros lugares de Latinoamérica, como una especie de llamitas que van despertando, y va a seguir ocurriendo por los siguientes años, debido a que la gente ya se cansó de seguir siendo oprimida, por así decirlo, o explotada por el libre mercado. Y queremos una vida digna, queremos una vida tranquila, queremos una vida feliz. Y está bien, no considero que eso sea ambicioso. Desde una visión espiritual somos hijos de Dios y merecemos todo. Entonces, no le encuentro lógica a este mundo en el cual tú naces y necesitas ganarte la vida. Si tú piensas en cualquier otro animal en el planeta Tierra, se tiene que ganar el alimento, tiene que recorrer su bosque, encontrar su hojita, su pasto o su conejo. Pero para nosotros no, para nosotros necesitáis encontrar un propósito, necesitáis encontrar un trabajo, necesitáis encontrar un contrato, necesitáis encontrar un dinero o lo que sea, ¿ya? Y no está mal, pero todo el sistema está girando en torno a explotar a la gente que está perdida buscando eso. Entonces, si tú no tienes un buen pasar, por así decirlo, dentro de esta sociedad, eres parte de la revolución que necesita despertar para poder cambiar esta sociedad. Entonces, si tú en este momento no estás conforme con tu vida interna ni externa, ya sea o por pandemia, o por movimiento social, por política, por lo que sea, si tú no estás contento con tu vida, dedícate primero a estar contento contigo mismo, ¿ya? Cuando vayas a dormir en las noches, en lugar de enfocarte en el pucha, estoy chato de la mascarilla, pucha, estoy chato del encierro, pucha, estoy chato de los permisos, etc., enfócate más en el ok, ¿qué puedo mejorar de mí hoy día? ¿Qué pensamientos me hicieron sentir dolor? ¿Qué pensamientos me hicieron sufrir? ¿Qué pensamientos me hicieron dudar de mí? ¿En qué momentos hice dudar ¿En qué momentos dudé de mí? Etcétera. Y comienza a conversar contigo cómo mejorar eso. ¿Qué es lo que te hace sentirte así? ¿Qué es lo que te hace pensar así? ¿Qué es lo que te hace gatillar esas ideas? Y si llegas a un buen puerto y entiendes esa relación contigo, te conoces, puedes empezar a dialogar y empezar a entender que ciertas cosas las puedes transformar. Y ese es el camino del endonauta. Empezar a ocupar todo lo que te ocurre externamente para transformarte internamente. Y bueno, la pregunta tenía que ver con qué me motivó a grabar el podcast. Bueno, ya.
volviendo al tema. Me fui de lo individual a lo colectivo por el tema social. Ya. Pero en fin, me motivó grabar este podcast la invitación que me hicieron mis dos mejores amigos, Mintaka y Emir. Y dije, bueno, si voy con ellos, démosle, porque aparte todo este impulso de marketing, por así decirlo, va también a ser provechoso. Voy a trabajar con mis amigos en un proyecto en común. Me encanta. Tenemos conversaciones muy entretenidas que después vamos a hacer también estéreos, en donde ustedes nos pueden mandar audios, preguntas y lo que sea. Vamos a estar ahí publicándolos en La Divergencia y en nuestras redes sociales. Así que quedan invitados para escucharnos en estéreo a los tres, a Luis Felipe, Emir y a mí, conversando sobre nuestros podcasts, sobre los invitados, sobre la vida, sobre el contexto social, cultural y lo que se nos vaya ocurriendo ahí con los audios que nos van mandando. Mira, interesante las ramas por las que te fuiste. Podría dar tema para otro capítulo. Y bueno, cuéntame también ahora, para ti, dentro de todo lo que viene siendo la endonáutica, ¿qué es el amor propio para ti? Wow, pregunta amplia, intensa, ¿ya? El amor propio viene siendo algo no tan complejo como puede sonar quizás la pregunta, ¿ya? De hecho es bastante simple para mí lo que significa el amor propio. En mi mundo interno, porque esto va a ser distinto para cada una de las personas, ¿ya? Hay personas que te van a decir que el amor propio tiene que ver con el dinero, que el amor propio tiene que ver con la realización, que el amor propio tiene que ver con el tener tu propósito, que el amor propio tiene que ver con el crecimiento, que el amor propio tiene que ver con el equilibrio entre el dar y el recibir, que el amor propio tiene que ver con conocerte, con tus límites, etc. Y sí, tiene que ver con todas esas cosas, ¿ya? Pero para mí, nuclearmente, creo que lo que es el principal componente y la llave para entrar al amor propio es la autoaceptación, ¿ya? Y es la autoaceptación entendiendo dos cositas. Primero, que tú no eres un ser estático, eres un ser dinámico, que constantemente está transformándose a sí mismo, consciente o no consciente, por lo que está experimentando, ¿ya? O sea, si tú vas caminando una mañana y te ladra un perro y te asustas, ese día, por ese susto, ya no va a ser el mismo que si no hubiese pasado ese perro. Ese susto te transformó, te cambió, aunque sea momentáneamente, ¿ya? Pero eso tiene una influencia en ti. Tú no eres la misma persona antes de ese susto que después de ese susto, ¿ya? Porque en ese ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, es un perro en la calle, no tiene mayor importancia. Pero llevémoslo entonces a tu infancia. Imagina que tus padres, con carencias afectivas, no es que te hayan ladrado, pero te retaron. Y te retaron por algo que realmente no era grave. Pero tú interpretaste por ese reto desde una posición infantil que sí era grave. Y que si volvías a repetir eso, tus padres no te amaban. Entonces, inconscientemente, tu niño decide no volver a repetir eso. Y tu adulto, con ese niño de miedo congelado, va a seguir respondiendo de esa forma, ¿ya? Así que en el fondo, ¿qué es el amor propio? Para mí, viene siendo la autoaceptación a través de la comprensión de que te puedes dar el permiso de ser lo que quieras. Bueno, entre comillas, o malo, entre comillas. Porque nada es bueno ni malo realmente. Todo es una ilusión. Todo en tu vida lo que te ocurra que según tú es malo, es algo de lo que tú puedes aprender. Por tanto tiene un lado bueno. Y todo lo que en tu vida te ocurre como algo bueno, te mantiene en una posición de confort que te impulsa un poco a mantenerte donde mismo. Así que te genera esta idea de comodidad, ¿ya? Por lo que también es un poco malo, aunque haya sido bueno. Esa es la idea de la dualidad en la vida. Todo lo bueno tiene un poco de malo, todo lo malo tiene algo de bueno. Y hay que saber encontrar eso para no identificarse con algo y no caer en este juego dual de la sensación interna en que quiero que me pasen cosas buenas y sufro cuando me pasan cosas malas, ¿ya? La idea de un endonauta es que cambie esta perspectiva
Y disfruta cuando le ocurren cosas buenas, pero cuando le ocurren cosas malas, entra en un estado de introspección para aprender y mejorar de sí mismo. Así que estamos en constante evolución. Y es un proceso hermoso, así que se los recomiendo. Por favor, sean endonautas. El mundo necesita más endonautas. Y eso vendría siendo el amor propio, ¿ya? Que es esta idea de aceptarte, tanto en lo bueno, por así decirlo, como en lo malo. Ya, y cambiando un poco el tema de endonáutica, me gustaría preguntarte más a ti, a Franco Geria, de por qué tu nombre de fauno cósmico en las redes sociales. ¿De dónde nace el fauno cósmico? Bueno, fauno cósmico nace a raíz de materializar, por así decirlo, varias cosas que yo entendía de mí mismo, de mi propósito, y tienen que ver con las intenciones que yo puse para desenvolverme en este mundo, ¿ya? Entonces, de partida, todo lo que yo quiero hacer o entregar, quiero que sea a nivel global, por así decirlo. No me interesa Chile. Es nací en Chile, ya vivo acá en Chile por un tema legal, de territorio. Pero no me interesa, ni Chile ni ningún país. La idea, el concepto de nación, de frontera, creo que es algo que necesitamos erradicar. Porque todos somos lo mismo, todos somos iguales, todos vivimos en un planeta. Ya, entonces, que las monedas sean distintas en cada uno de los planetas, que los recursos se distribuyan de forma distinta en cada uno de los países, perdón, creo que dije planetas. Solo hace que exista mayor desigualdad y un desequilibrio, en un fondo, entre la armonía que tenemos entre los seres humanos en este ciclo, en esta red que debiésemos componer entre todos. Pero si esa red no está equilibrada y no estamos todos en armonía, ocurren catástrofes, ¿ya? Ocurren guerras, ocurren desgracias. Tan simplemente por el hecho de que no estamos bien organizados. Entonces, fauno cósmico, la parte del cósmico viene de esto, como de que quiero que el planeta Tierra deje de mirarse el ombligo, deje de sentirse dividido, deje de sentirse abandonado, deje de sentirse enfermo, deje de sentirse estresado y angustiado, y podamos alcanzar un estado de sociedad en el cual cada una de las personas tiene una calidad de vida agradable, ¿ya? Y un desarrollo interno que alcance el amor propio. No tengo la estadística espiritual exacta, pero hoy en día me imagino que todas las personas que estamos viviendo en el planeta tenemos un grado bastante limitado de felicidad, que tenemos un grado bastante limitado también de expresión y de creación y de recursos. Entonces me gustaría que con Endonáutica, en algún punto, cuando gran parte de la humanidad se haga consciente de nuestro mundo interior y de que cada uno al final es igual al otro y que estamos todos compartiendo la habitación de este planeta y que necesitamos administrar los recursos equitativamente para todos, y eso no incluye volver a vivir en los árboles, ojo, es simplemente cambiar el sistema de administración y de organización global. Y no quiero el nuevo orden mundial, o más bien sí, pero un nuevo orden mundial que surja desde nosotros, desde las personas, ¿ya? No desde los gobiernos, desde el Estado, desde la ONU, desde ellos, no. Algo que respete el poder personal que cada uno tiene de decisión y que no limite las posibilidades de todo lo que hemos construido como sociedad y como civilización en cuanto a la ciencia y la tecnología. Eso es algo que necesita mantenerse, potenciarse. Y bueno, la parte de fauno es una parte más mística, espiritual. Un fauno es un ser mitológico del mundo de los fata, de las hadas, que tiene cachitos. Y la misión de los faunos
son son seres de bosque, ¿ya? Los faunos tienen la parte de los pies como cabra y los cachitos. Entonces los faunos en los bosques, cuando un humano se perdía, los faunos lo llevaban a encontrar la salida del bosque y lo ayudaban a encontrar su camino de vuelta, ¿ya? Entonces, los faunos en la antigüedad eran conocidos por llevar a los humanos de vuelta al camino, ¿ya? A eso era conocido en los bosques. Pero mi nombre en redes sociales, Fauno Cósmico, tiene que ver con dos aspectos del cosmos, que son el cosmos exterior, en el cielo, las estrellas, y desde ese aspecto que les comentaba, que quiero que la Tierra se sienta como un planeta unido y no dividido. Y el otro aspecto es el cosmos interior, ¿ya? Entonces, Fauno Cósmico es un fauno que te ayuda a encontrar el camino de vuelta, tanto en lo colectivo para el planeta Tierra, como en lo individual para el ser humano a alcanzar el camino de vuelta hacia su mundo interior. Y esa es la raíz de mi nombre de Fauno Cósmico. Y además tiene un juego de palabras, que es parte de una talla interna mía con algunos amigos. Y es que Fauno Cósmico también puede ser Funao Cósmico. Y a veces me cambio el nombre en Instagram y subo historias cuando me mando algún condoro con alguien o algo. Y me tiro tallas a mí mismo, etc. Así que si algún día ven una historia de Funao Cósmico, muy posiblemente fui yo mismo. Así que me estoy troleando a mí mismo. Ya, y ahora para ir cerrando, cuéntanos un poco del anime. ¿Cuál es tu anime favorito? ¿Con qué anime te identificas? O no sé, cuéntanos lo que tú quieras del anime. Bueno, a ver, me gustan muchos animes. Principalmente Cazador X, por ejemplo, como les conté al principio. Shaman King, me encanta. Naruto, me encanta. One Piece, me encanta. Bleach, me encanta, aunque Bleach no diré nada. De Bleach no me he leído el manga tampoco, así que no tengo derecho a opinar. Kimetsu no Yaiba también. Hay muchos animes que me han gustado mucho. Hace poco vi Recreators también. Estoy viendo Tokyo Revengers. Y como que con todas las series que me gustan, logro encontrar con qué me identifica, por así decirlo. Por ejemplo, con Naruto, este rollo de enfrentar la sombra personal y tu historia para trascender y ocupar esa misma historia como un poder que te impulsa, ¿cachai? Después de entenderla. Shaman King es buenísimo. Shaman King me identifica mucho con Io Sakura, porque Io Sakura quiere ser el Shaman King, el rey de los chamanes, que es el ganador de una batalla, un torneo de batallas entre chamanes, que el ganador tiene la posibilidad de fusionarse con el gran espíritu, ¿ya? Entonces prácticamente tener el poder de un dios, ¿ya? Porque el gran espíritu es la fuente de la que todo emana. Podríamos llamarlo que es dios. Entonces Io Sakura quiere ser el Shaman King, quiere ganar este torneo para simplemente poder estar echado escuchando música y tener una vida en paz. Y bueno, ahí se las dejo. Como que es un poco también lo que me propongo yo. De alguna forma metafórica, ¿ya? No es que quiera ser el Shaman King, o quizás sí. También quiero ser Hokage. También quiero ser el rey de los piratas. Pero en general hay varias historias en el anime con las que me identifico. Pero podemos ir ahí viéndola en capítulos de más adelante, etc. Por el momento les cuento esa, que viene siendo Shaman King. Y es que me identifico con ese anime porque también me había enfrentado a una tarea imposible con la cual no me estreso ni me angustio, y la quiero realizar simplemente por el deseo de que sé que una vez que esté lista voy a poder descansar tranquilo. Como que ya, loco, está hecho. Está la pega lista. Ok, puedo dormir en paz un tiempo. Porque seguramente después de que cumpla alguna otra cosa se me va a ocurrir otra y voy a querer hacer más y más y más. Pero mientras sean tareas que en realidad ayuden a que el mundo alcance un bienestar mejor, no me molesta. Bueno, y eso, les nombré varias series por si algún
Endonauta Otaku quiere verlas y entender más o menos el mundo interno de cada uno. Si alguien quiere que haga algún especial como de alguna serie de anime, que haga como algún análisis psicoespiritual de una serie de anime, escríbanme en las redes sociales porque igual eso me motiva harto a verla, a estudiarla y para poder hacer algo. Es algo que me gustaría hacer. ¿Ya? Y así que este fue el primer capítulo en realidad de Endonáutica. Quiero darle las gracias a los que llegaron hasta acá. Y bienvenidos a la comunidad endonáutica, ¿ya? Quiero invitarte a que te unas al grupo de Facebook Endonáutica y volver a reiterar, no sé si lo dije o no en el video, pero creo que es un momento importante decirlo. Si te gustó este show, si te gustó este podcast, la temática, el contenido, si te gusté yo como anfitrión, y si no, no importa, porque en verdad, si no te gusté yo como anfitrión, sigue escuchándolo porque te va a ayudar a darte cuenta de muchas cosas mías que tienes tú mismo que no aceptas. Así que mejor si te caigo mal. Y bueno, como les estaba comentando, los quiero dejar invitados a que se unan a la comunidad en Facebook, el grupo de Facebook Endonáutica, donde vamos a ir subiendo algunos libros de repente, documentales, contenido, entre todos. Acá yo voy a poner la plataforma, pero de cierta forma somos una comunidad, unidad, entonces es autogestionado y va a ser colaborativo. Yo no pretendo ser el líder de nada acá, no somos una secta ni nada por el estilo. Así que muchas gracias por haberme escuchado, por darte el espacio también de este tiempo que de cierta forma también va a ser un autocuidado para ti. Así que eso, muchísimas gracias, espero que tengas una excelente semana. Nos vemos en el segundo capítulo y que voy a invitar a Dimensión Daniver, o sea, no voy a invitar a la Dimensión, voy a invitar al Daniver Cifuentes, que es un amigo mío de hace varios años, que él es psiconauta. De hecho es profe de la escuela de psiconautas también y tiene su propio podcast que se llama Dimensión Daniver, en donde habla del uso responsable de sustancias psicodélicas. Así que va a estar muy interesante ese capítulo. Vamos a hablar cosas muy esotéricas, místicas, espirituales también. Así que se los recomiendo. Nos vemos entonces en 2 semanas y lo dejamos hasta acá por hoy día. Adiós. Suscríbete acá abajito. Por acá, no sé. Acá. ¿Diste like? Dale like. Like. Sus likes son mi sueldo. Apoya este contenido suscribiéndote a La Divergencia TV.